¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a un nuevo video que estoy seguro va a responder a muchas preguntas que quizás ustedes se hacen al igual que nosotros. Vamos a comprobar lo que hemos visto y escuchado en cuanto a qué material es mejor para confeccionar nuestras macetas de cemento. Muchos colegas que están en este mundo de las macetas afirman que el yeso es más resistente que el cemento blanco. Nosotros tenemos nuestra propia opinión particular, pero vamos a esperar hasta el final del video para brindarles nuestras conclusiones. Para este video compramos 1 kilo de yeso y 1 kilo de cemento blanco en proporción, ya que no teníamos o el proveedor no tenía el cemento blanco en bolsas de 1 kilo. Compramos 5 kilogramos, pero vamos a hacerle la conversión de cuánto nos saldría 1 kilo de cemento blanco. El kilo de cemento blanco nos costó $2.99 y el kilo de yeso nos costó $1.59. Inmediatamente podemos comprobar que el costo del yeso es más bajo que el costo del cemento blanco en aproximadamente una diferencia de $1.40. Pero como les mencioné, esta es una diferencia o una comparación inicial, porque tenemos también que comparar cuánto nos rinde cada kilo de cada uno de los materiales. Para esta ocasión vamos a estar utilizando dos de nuestros propios moldes de silicón. Cuando ustedes vean en nuestros videos los moldes de silicón que tienen este tipo de carcasas, son moldes que hemos elaborado nosotros. Así que bueno, como les decía, vamos a estar utilizando dos moldes completamente idénticos en cuanto a su forma. Lo único en lo que se diferencia es el color, ya que uno es el color blanco o transparente normal del silicón y al otro sí le agregamos un colorante azul cuando hicimos este molde. Primeramente vamos a comenzar con la confección de la maceta utilizando el yeso. Creo que la cantidad de agua que estamos utilizando es mucha para la mezcla que necesitamos para la maceta, para la pequeña maceta que queremos hacer. Como podrán observar, solo nos quedó 321 gramos de los 1000 gramos que contiene la bolsa de yeso que hemos comprado. Para diferenciar las macetas de yeso vamos a estar agregando un poco de colorante marrón o rojizo para que al final tengamos o sepamos cuáles son las macetas de yeso y cuáles son las macetas de cemento. Definitivamente tuvimos que buscar con urgencia otro molde de silicón para aprovechar la cantidad de mezcla que nos había sobrado. Realmente sí hicimos mucha mezcla con el yeso, pero bueno, es tema de que es la primera vez que estábamos haciendo estas pruebas. Y bueno, utilizamos parte de la mezcla que nos quedó en esta maceta de cemento y tristemente tuvimos que botar lo que nos quedaba. Ya que has llegado hasta esta etapa del video, te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Recuerda activar todas las notificaciones para que puedas enterarte cada vez que subimos nuevo contenido al canal. No olvides dejarnos tu like o algún comentario, ya que son de gran ayuda para que el canal llegue a muchas más personas. Ahora vamos a continuar con la confección de la maceta de cemento blanco. Vamos a estar utilizando 300 gramos de cemento, que es la misma cantidad de cemento que usamos cuando hacemos este tipo de maceta, pero con cemento gris. Aquí está 300 gramos de cemento blanco. Sin embargo, como este cemento no tiene ningún tipo de agregado, vamos a estar utilizando arena que hemos colado previamente. Esta es arena de mar, la colamos para que no tenga ningún tipo
de impurezas que nos pueda afectar el resultado final de la pieza. Entonces vamos a estar utilizando 100 gramos de arena, ya como les comenté, ya una arena que ha sido colada previamente. Entonces esta sería una mezcla con una relación de 3:1, 3 partes de cemento blanco por una parte de arena en peso. Y bueno, procedemos a mezclar muy bien el cemento blanco con la cantidad de arena que hemos agregado para tener al final una mezcla que pudiera tener o pudiera reforzar la resistencia del cemento blanco. Definitivamente esta mezcla de cemento blanco con arena sí les puedo comentar que es más fácil de trabajar en cuanto al tiempo, o sea, comparado con la mezcla de yeso, en cuanto al tiempo que nos da para trabajar con ella, ya que la mezcla de yeso sí se seca muy rápidamente. Y bueno, aquí tenemos los moldes con sus respectivas mezclas, las dos de yeso y la mezcla en cemento blanco con el agregado de arena. Vamos a estar esperando alrededor de 5 horas para entonces desmoldar cada una de las piezas y ver inicialmente cuál es la comparación en cuanto al tiempo de secado entre el yeso y el cemento. Muy bien, ya han pasado 5 horas y vamos a proceder a desmoldar cada una de las piezas para ver cuál ha sido el resultado. Vamos a empezar con la maceta de cemento blanco y agregado de arena para ver qué resultados tenemos. Aquí vamos a desmoldar para ver, como verán, es un molde bien delgado que no debe hacer mucha fuerza a la pieza y wow. 5 horas después el cemento blanco con el agregado de arena no había secado completamente, porque aquí está la muestra. La maceta se quebró en muchos pedazos. Podemos sentir que está fresca, que a 5 horas no era el tiempo necesario para desmoldar esta pieza. Vamos ahora con las macetas de yeso. 5 horas igualmente, vamos a ver qué sucede si nos ocurre lo mismo. Nuevamente pueden observar el mismo tipo de molde, un molde con paredes delgadas que no hace mucha presión. Hacemos el mismo trabajo y vamos a ver cuál es el resultado. Como pueden observar, en este caso el molde salió completamente sin problemas. La maceta no tiene ningún tipo de rajadura. Lo que sí puedo notar es una maceta bien delgada. Vamos ahora a sacar la segunda pieza, que fue la que utilizamos o la que hicimos con el restante que teníamos de yeso. Pueden apreciar que igual que la otra maceta que hicimos en yeso, la más chica, esta nos está saliendo perfectamente en cuanto a lo que es desmoldarla. Y bueno amigos, aquí terminamos el primer video de comparaciones entre las macetas de yeso versus las macetas de cemento blanco. Espero haya sido de su agrado y los invito a estar pendientes de nuestros próximos videos.